¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Hoy vamos al capítulo número 2 de Apocalipsis. Y recuerden, estábamos hablando la semana pasada que vamos a tomarnos tiempo para poder ver aquellos detallitos, aquellas situaciones que la palabra quiere hablarnos. Pero también estábamos hablando acerca de la división como general del libro de Apocalipsis. Decíamos que podemos notar una división en tres partes. La primera, las cosas que fueron, las que son o que eran en ese momento para Juan, y las que han de suceder. Veíamos cómo del capítulo 1 se refería a esas cosas que han sido, capítulo 2 y capítulo 3 las cosas que son, que eran presente para Juan, para nosotros son historia, y capítulo 4 en adelante las cosas que han de ser, ¿sale? Entonces vamos a empezar capítulo número 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Padre, queremos rogarte nuevamente que hables a nuestros corazones, que el día de hoy puedas dirigir este tiempo, Señor, y que tu Espíritu Santo redarguya, traiga instrucción y consolación. Te bendecimos y rogamos tu presencia en medio de nosotros. Amén. Sale, hermanos, pues a partir de este capítulo número 2, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a ver que Jesucristo le dice a Juan: anota lo que te voy a decir porque tengo palabras importantes para estas 7 iglesias. Entonces es Jesús personalmente casi dictando lo que él considera y quiere decirle a las iglesias, ¿sale? Hablábamos, ¿por qué estas 7 iglesias? Y podríamos decir, bueno, también Pablo escribió a 7 iglesias, ¿y por qué estas en particular Jesús quería? ¿Que las demás no importaban? No, vamos a ver que en estas 7 iglesias habían ciertas características que él quería tratar primero localmente con ellos, o sea, sí les está hablando a ellos, que eran cosas que ellos traían y que una de dos, o Dios quería, Jesús quería como animar o confrontar en el caso de ellas. Pero también en estas 7 iglesias nosotros podemos ver algunas enseñanzas para nosotros en lo personal, cosas que ellos hacían y que posiblemente nosotros también estemos batallando, y que el día de hoy o en el momento que nosotros lo leamos, Dios hable a nuestra vida. Siguiente como ámbito de aplicación es el ministerial. Podemos ver en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, ciertas características que podemos llegar a encontrar en nuestra congregación y que si están ahí y que Dios dice que no deberían de estar ahí, tendríamos que enfrentarlas, ¿no? Entonces vemos una aplicación local directamente a ellas, una personal que es para cada uno como individuo, una ministerial o eclesiástica que es para todos nosotros como cuerpo, y también vamos a ver que había un ámbito de aplicación en esto. En el caso de Juan era profético, en el caso de nosotros es histórico, porque vamos a ver en cada una de estas de las iglesias algunas etapas y coinciden, bueno, no coinciden, sino así Dios lo diseñó, con características que tuvo la iglesia cristiana en ciertas etapas de la historia y una que nosotros estamos viendo. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar para que podamos tener esta idea? Así está organizado más o menos cada mensaje a las iglesias. Número 1, Jesús va a revelar algo de sí mismo. Y tenemos que llegar al final y juntar todas estas partes de este rompecabezas para ver qué es lo que Él quiere decirnos, juntar. Cada uno se revela de diferente forma y juntarlo y ver qué es lo que Dios quiere hablar o qué Jesús quiere mostrarnos de sí mismo. Recuerda, así se llama el libro, Revelación de Jesucristo, Jesús revelando algo de sí mismo. Entonces, primero revela algo de sí mismo.
Después hace abre el tema con una declaración de, vamos a llamar afirmación o consolación. Les dice en lo que van bien, en lo que están trabajando bien. Después, si es el caso, nada más hay una excepción, pero en todos los demás, les muestra lo que están haciendo mal y las cosas que tienen que corregir. Entonces, muestra quién es Él, revelación de Él, una declaración de afirmación o consolación. Después les muestra qué es lo que está mal en su vida. Después les dice la consecuencia de continuar en esa condición. Y termina, quinta cosa, con una promesa. Una promesa por caminar de la manera que Él le agrada. Entonces, dijimos primero ¿qué? Una revelación de quién es Él. Después una declaración de afirmación o consolación. Algo que corregir. Una advertencia y una promesa. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Ahora, antes de empezar. Vamos a ver que también la elección de estas iglesias es interesante porque el nombre de la iglesia nos va a hablar un poco de la condición de la iglesia y es súper interesante empezar a ver la fecha de el tiempo en el que se desarrolla esto, más el nombre de la iglesia, más las características, todo va embonando. En el caso de la primera iglesia, Éfeso, Éfeso quiere decir, o la transliteración de este nombre quiere decir deseado. Y corresponde a la iglesia desde el momento en el que Cristo muere y resucita, que es la iglesia neotestamentaria primitiva, la primera, hasta más o menos el año 100 después de Cristo. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Dijimos que puede ser o referirse a un ángel que estaba al cuidado de cierta iglesia, pero también puede referirse al pastor o al mensajero al que hablaba en la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué está revelando acerca de él? Está regresando al capítulo anterior y dice, el que está en medio de los candeleros y el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué eran las 7 estrellas? Los mensajeros. ¿Sale? Entonces, la semana pasada hablábamos de esto y recuérdalo. Jesús está en medio de la iglesia y tiene a los mensajeros, a los que hablan, en su mano. ¿Sí? Entonces, no solamente ve las obras, también conoce el corazón. Es importante partir de esto. No solamente ve las obras, ¿también qué? Ok. Está revelando esto. Tenlo en la mente mientras estamos viendo esto. Dice, yo conozco, ¿qué? Tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. La primera vez que nosotros podemos leer de la iglesia de Éfeso es en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Si lo quieres leer, te animo a que lo puedas leer para que puedas entender el contexto de lo que estamos hablando. No ahorita, obviamente en tu casa. Pero ¿qué es lo que sucede? Pablo llega a Éfeso y dice que primero empieza él a predicar en una sinagoga, pero llegan unos judíos y empiezan a resistir a Pablo y decir eso no es cierto, ya todos esos problemas. Entonces Pablo lo que hace es que se va de la sinagoga y encuentra un lugar en una escuela, que es la escuela de Tirano, y ahí dice que empieza a enseñar por cerca de 2 años. Entonces Pablo invierte con los creyentes de Éfeso 2 años. Producto de esa enseñanza constante y estar ahí, lo que sucede es que muchos vienen al Evangelio. ¿Y por qué se caracterizaba el Éfeso? Era el lugar donde estaba el templo de adoración de Diana, el más grande de toda la región. Ahora recuerda, Diana, la adoración a Diana implicaba prostitución e inmoralidad. Se cuenta que había cerca de 2,000 prostitutas alrededor del templo y que diariamente las personas acudían, según ellos, para adorar y se involucraban pues, con todo este tipo de situaciones inmorales. Ahora, no solamente eso. Producto de la conversión de estos hombres, dice que muchos hombres y mujeres trajeron sus libros de ¿qué? ¿Se acuerdan? Hechicería. Y los quemaron.
Y dicen que el valor de los libros de la hechicería que tenían era muchísimo. Y pasa que como empiezan a quemar sus libros y a dejar todo esto, las personas que estaban ahí dicen, oye, esto va a afectar nuestro negocio. Y entonces en el capítulo 17 nosotros vemos que termina con el alboroto en Éfeso, que todos empiezan a gritar, grande es la diosa, y empiezan a gritar por cerca de 1 hora, y entonces termina todo esto diciéndole, oigan, van a venir los romanos, va a haber problemas, entonces ¿cómo ven si ya todos nos vamos a nuestras casas? Y termina el asunto. Pero hay un gran cambio ahí. Llegamos al capítulo, perdón, era 19, llegamos al capítulo número 20, y cuando Pablo va de regreso a Jerusalén, dice que vuelve a pasar por Éfeso y se reúne con los apóstoles, con los líderes de la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Vamos a leerlo nada más para que... Vamos a Hechos capítulo 20. Vamos a empezar a leer, dice, desde el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de las iglesias, incluyendo de los de Éfeso. 18 dice, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros. Todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones. Entonces llegamos al versículo 25, dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Y si puedes subrayar eso, porque ahorita lo vamos a utilizar. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí los discípulos. Por tanto, velad, acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vamos a Apocalipsis. Entonces, ¿por qué se caracterizaba la iglesia de Éfeso? Dice, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 2 dice, conozco tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Sí escucharon el consejo de Pablo? Pablo les dijo, van a llegar falsos maestros, y sí lo escucharon. Y aquí dice, después de varios años, Jesús dice, oye, sé que ustedes escuchaban tan bien la doctrina y pusieron tanta atención que cuando venían personas que traían otro evangelio, los descubrieron. O sea, sí le hicieron caso a Pablo. Y dice que también no podían soportar a los malos. Eso quiere decir de que lo que Pablo les dijo, dentro de ustedes se levantarán hombres perversos, ellos sí lo escucharon. Y entonces dice, no los podían soportar. Y dice que sufrieron, han tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y aquí, si puedes subrayar, ¿trabajaron por qué? O sea, amaban a Dios. Pero hay un conflicto aquí. Versículo 4, ¿alguien lo puede leer? Ok. ¿Cómo puede suceder esto? Que al mismo tiempo están haciendo todas estas cosas, pero han dejado su primer amor. Acuérdate, Jesucristo, el que anda en medio de la iglesia y que tiene a los mensajeros en su mano, no solamente ve las obras, sino también ¿qué? Ve el corazón. Y él había descubierto algo. ¿Qué? Que habían... ¿Qué? ¿Habían? Nadie dijo perdido, porque no lo perdieron, lo dejaron.
Ha habido mensajes, y ayer me puse a buscar nada más por curiosidad de eso. Hay muchos mensajes que se hablan de Apocalipsis capítulo 2, dice cuando perdemos el primer amor, pero no lo perdemos, lo dejamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tú podías entrar en la iglesia de Éfeso y ver la forma en la que ellos se conducían, las cosas que estaban haciendo y decir, en esta iglesia está Dios. Pero Dios, que ve los corazones, reconoce su trabajo, su esfuerzo, reconoce su capacidad intelectual para memorizar la palabra, identificar las cosas que no están bien y rechazarlas, pero también reconocía que algo estaba mal. En su corazón algo estaba mal. Y puede ser, hermanos, que algunos de nosotros, y espero que no, que muchos de nosotros, o que todos de nosotros, podamos estar trabajando muy bien, que podamos ser pacientes, que podamos trabajar por amor a su nombre, pero que hayamos dejado nuestro primer amor. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se ve a alguien que ha dejado su primer amor? Tenemos que saber esto. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué es dejar el primer amor? La primera cosa que tenemos que entender es que el amor es un fruto ¿de qué? Es un fruto del Espíritu. Eso quiere decir que se pueden hacer estas cosas, todo esto que dice aquí, sin ese fruto del Espíritu. Puede llegar el punto, y Pablo, y no te sorprendas porque Pablo ya lo había dicho, puedo dar dinero, puedo dar mi propia vida por todos, pero si no tengo amor, él lo dijo en 1 Corintios. Eso quiere decir que sí puede suceder o llegar al punto en el que te esfuerces demasiado, que tengas la capacidad intelectual para dar un buen mensaje, para reconocer un mal mensaje, para reconocer frutos, pero haber dejado algo en tu corazón. Sí puede pasar. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos que trae el Espíritu? Lo mencionamos cuando estuvimos en las cartas de Juan, y hoy no quiero dejar, aunque nos tomemos ese tiempo. El fruto del Espíritu es el amor. Y una de sus características, o cómo se ve el amor, es gozo, paz. Aquí nos dice que ellos tenían paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Pero ¿qué otro fruto del Espíritu? ¿Qué otra cosa produce el Espíritu en la vida del creyente? Siguiente cosa, hablábamos cuando estuvimos Juan, dijimos la mortificación del pecado, que es el deseo de dejar nuestro viejo hombre atrás, querer abandonar el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Cuando somos convencidos, queremos dejar esta vida atrás. Ese también es un fruto del Espíritu. ¿Qué otra cosa? Nos conduce a toda verdad. ¿Qué hace aquel que es conducido a toda verdad? Tiene hambre de la palabra. Quiere acercarse a la Biblia. Quiere acercarse en estos tiempos de comunión unos con otros. Porque Juan también dice que si nosotros andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces el fruto del Espíritu tiene que ver con la convivencia, el desear esta convivencia, buscar la palabra, dejar nuestro pecado atrás, y todo esto empapado y motivado por el amor que Dios pone en nuestra vida. Pero Él dijo, aquí, han dejado su primer amor. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo se veía esto? ¿Qué es lo que a ellos les faltaba? Porque ellos estaban reuniéndose, ellos estaban trabajando, habían abandonado. Y quiero que notemos que todo esto Juan lo describe. El amor, la obediencia, parte de la comunión con Dios. Habían abandonado su comunión con Dios y habían profesionalizado su trabajo, su servicio, a tal grado que sabían hacerlo, pero ya no estaba ahí el amor. Y ayer el hermano Yair y otros hermanos y yo estábamos en San Luis Potosí. Estábamos en un evento evangelístico
Bueno, no era un evento evangelístico, pero estábamos evangelizando. Sí, porque escucha raro. Pero se acercó un señor y que me llamó mucho la atención. Y él nos dijo, oigan, ¿pueden orar por mí? Y es chistoso que en medio de todo ese mundo de las motos alguien así como que se acerque que quería orar. Y nos contó la historia. Es que mi mamá me inculcó la fe bautista. Dice, pero yo no soy religioso ni voy a la iglesia, pero siempre que los veo, quiero que oren por mí. Y como que puede parecer raro, o sea, como que yo no quiero nada, pero oren por mí, ¿no? Y como esas cosas que Dios como pone en su corazón. Y le dije, ¿sabe? Hay un versículo que dice que como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti. Le dije, ese deseo que usted tiene de una oración es algo que Dios ha puesto porque su palabra le fue hablada en algún momento. Su alma necesita a Dios. No necesita una oración, necesita a Dios. Y esto es algo que sucede en la vida del creyente. Llegamos al punto que queremos trabajar tanto y servir a Dios y exponer y hablar y debatir porque algo nos reclama, te sigue faltando eso que tenías, que es la comunión, que es ese tiempo, ese pasar y disfrutar la palabra de Dios. El servicio siempre debe de ser el resultado, un fruto, una consecuencia, pero no es un sustituto. ¿Y saben qué, hermanos? Podemos llegar a tener muchos eventos evangelísticos, podemos llegar a tener servicio, predicaciones, estudios, pero si eso es todo lo que hay, puede ser que hoy Dios te esté hablando que también has perdido tu primer amor. Si tú sirves, vienes, identificas falsa doctrina, hablas buena doctrina, pero en tu vida ya no sientes esa hambre por la palabra, o a lo mejor la sientes, pero no te alimentas. Si no sientes amor por los hermanos que estamos aquí, por los demás, no sientes amor por el perdido, no anhelas pasar tiempo con Dios, puede ser que esta sea tu condición el día de hoy. Y quiero que notes que Dios dice, yo conozco que se están esforzando, han sufrido y han perseverado. Y cuando habla de paciencia, habla de tiempo. Hermanos que tenían años. Y puede ser que tú y yo tengamos años en el Evangelio y que podamos echar competencias. No, pues yo tengo 25, yo 30. Y eso solamente agrava la situación porque por tanto tiempo y por el conocimiento de cómo se hacen las cosas de la iglesia, puede ser que caigas en esta condición de hacerlo por experiencia, pero que ya no te parezcas a ese hombre o a esa mujer cuando conociste a Cristo y cuando todo lo que importaba era, o sea, cuando realmente era verdad, Jesucristo basta. Cuando realmente era verdad eso. No importa nada, no importa enfermedad, Jesucristo es todo en mi vida hoy, la comunión con Él. Ahora mira lo que pasa aquí. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, ¿qué es lo que les dice? Acuérdate cómo eran esos momentos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Eso quiere decir que es pecado o no es pecado? Por supuesto que es pecado. Y podemos encontrar a una iglesia que tiene todo esto y aún estar pecando. Todo esto, paciencia, obras, no tolerar a los malos, tener buena doctrina, pero tener pecado. Y el pecado no se presenta en forma como lo que ellos veían en Éfeso, inmoralidad, sino en forma de falta de comunión. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Hablaba con el hermano Lucio Yair en la semana acerca de, nuevamente, el mismo asunto de siempre, ¿no? De lo de los devocionales, de la escuela de ministerios. Y platicábamos acerca de la importancia de enfatizar que el que tengas un discipulado, tengas tiempo en el evangelio o que hagas un devocional, no es tu carta para poder servir y que nadie te diga nada. Si tú haces un devocional, pero en tu vida no hay frutos, es lo mismo.
¿Quiere decir que no lo estás haciendo? ¿O que nada más estás buscando cumplir como la iglesia de Éfeso? No se trata de entregar un papelito o una foto. Se trata de una verdadera comunión. Y si tú dices, no, es que yo ya cumplí, estás en Éfeso. Porque tienes la técnica, pero no el contenido, no la motivación. Arrepiéntete. Y no solamente arrepiéntete, sino empieza a hacer las primeras obras. Cuando orabas al Señor, cuando te desvelabas leyendo, cuando anhelabas la próxima reunión para estar con los hermanos. Eso es lo que tienes que hacer. Volver a lo simple, a lo básico, a lo que era al principio, a donde no había tanta complejidad en, voy a leer este comentario en este comentario, cuando ni siquiera a lo mejor sabía tantos comentarios, pero te satisfacía el escuchar su palabra. Cuando sentías esa como plenitud en Él. Tenemos que volver a esa parte. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete y haz primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Antier, fuimos a este pueblito, ¿no? Que se llama Real de 14. Y estaba meditando en esta escritura, porque cuando vas entrando empiezas a ver construcciones así como todas derrumbadas, viejas, del tiempo de la revolución. Y cuando termina, bueno, no, ahí no termina, pero hay una construcción que era como de una iglesia y se ve, pues de nada, las ruinas, en lo que en algún momento era pues un templo de adoración, o sea, en el que, digo, era la iglesia católica, pero el punto es esto, ¿no? Que aquí lo que describe es que si tú no haces esto, voy a venir pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿A qué se refiere? ¿Perder la salvación? No describe eso, sino describe lo que estuvimos leyendo cuando estábamos en Samuel, 1 Samuel capítulo 4, lo que significa la palabra ícabo, cuando la gloria de Dios se va. Y cuando lo único que queda es un grupo de personas que ya no les interesa a Dios, que saben hacer todas las cosas de la religión y que se ven como esas construcciones que en algún momento fueron majestuosas, pero que hoy están vacías. Tristemente, algunas denominaciones, cuando tenemos esta materia de la historia de la iglesia, vemos, por ejemplo, de las primeras denominaciones históricas grandes que hicieron una gran obra aquí en el país, como asambleas, como metodistas, como presbiterianos, trabajaron arduamente, trabajaron muchísimo. Tú puedes ir a cualquier pueblito alejado que nada se llega caminando y vas a encontrar a lo mejor lo que alguna vez fue una iglesia metodista, porque caminaron mucho. Pero llegó el momento en el que sabían hacer tanto las cosas que perdieron de vista lo que era fundamental. Y practicaron el método, pero no la relación con Dios. Y queridos hermanos, a esto se refiere. Y a mí no me gustaría, primero en lo personal, pero también como iglesia, que esto sucediera algún momento, que empezamos por el Espíritu y que terminamos como una agrupación de creyentes contentos, adoradores del primer mandamiento, ¿no? Sería triste quedar así. Hermanos, tenemos que poner atención en esto, porque cada vez que va creciendo la iglesia, se va reafirmando la estructura. La estructura se va haciendo más sólida. Tenemos métodos de cómo hacer las cosas, tenemos manuales, tenemos discipulados, y se va cada vez haciendo más sólida una estructura que puede poner en riesgo lo que motiva todo, que es la comunión con Dios. Hoy yo les animo a que podamos poner mucha atención en eso. Después dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, versículo 6. ¿Qué? Esta palabra es importante. ¿Quién tiene problemas con la palabra aborrecer? Porque decimos, bueno, no aborrecer es malo. Bueno, ¿qué es lo que ellos estaban aborreciendo? La filosofía, la mentira, no a las personas. Esto es algo importante.
Y ellos, dice, tienes esto, que aborreces las obras, ¿de quién? A los cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Existen varias o algunos datos complementarios de esto. Irineo, uno de los, se llaman padres de la iglesia, de esos primeros predicadores durante este tiempo que les digo que era de entre el 33 y 100, pero él es aparte historiador. Hay un libro que se llama Contra la herejía. Él escribió este libro en el que hablaba acerca de todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Es un libro histórico. Y él describe qué era o qué hacían los nicolaitas. Y lo que él dice que hacían los nicolaitas, ellos enseñaban que no estaba tan mal todo eso de la idolatría y no estaba tan mal todo eso del adulterio. Aparte de eso, que es un parte del enfoque de lo que está tratando aquí Jesús también, es la palabra nicolaitas, que se compone de dos como partes. Nicolaitas quiere decir sumisión o control sobre los laicos, sobre la iglesia. Y eran un grupo de personas que habían establecido un liderazgo tal en el que acuérdense, por ejemplo, en la iglesia católica tradicional, la iglesia es el clero, los líderes, y los laicos son todos los congregantes. ¿Quién tiene la salvación y la posee? El clero, y los laicos necesitan de la iglesia para acercarse a la salvación. Y muchos dicen, ay, sí, los católicos, pero ¿qué pasó con el cristianismo? Pasó exactamente lo mismo. Muchos de ustedes vienen de iglesias de este corte y me han contado esas historias de terror en las que para casarte tenías que pedirle permiso al pastor. Si querías abrir un negocio tenías que pedirle permiso al pastor. Si querías ir a ver algo al cine tenías que pedir. Y eso es algo totalmente absurdo. Porque cuando nosotros estamos leyendo esto, y vamos a Pedro. Vamos a Pedro. Primera de Pedro 5:3, y si quieres después leer Segunda de Corintios 1:24. Primera de Pedro 5:3. Desde el 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Y hay muchas iglesias aquí en Cuautlancingo, en Puebla, que practican esto, que supuestamente son lugares en los que las personas pueden encontrar amor, esperanza, y lo que encuentran es dominio y sometimiento, no a Cristo, sino a las personas, en las que si te sales de la iglesia te dicen Dios te va a maldecir por salirte de la iglesia, lo cual no es cierto, donde no puedes ver al pastor a los ojos porque tienes que agacharme porque él es ungido de Dios, lo cual no es cierto. Una serie de tonterías que se practican en muchas iglesias que practicaban los nicolaitas. Eran personas que habían dicho que los líderes tenían una unción mayor, un dominio mayor, una revelación mayor que todos los demás, y que por eso tenías que casi adorarlos, ¿no? Es cierto que como cualquier creyente, entre todos merecemos ese respeto y ese amor, pero lo que ellos practicaban era un dominio. Y hermanos, ¿saben de lo que hablo? Conocen muchas iglesias así. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer cuando encontramos algo como esto? No podemos callarnos. Si él nos dice, oye, es que mi pastor, eso está mal. Oye, pero ¿a poco está mal? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cristo mismo dice, yo aborrezco esas obras. Aborrezco a los que se ponen sobre los demás. ¿Por qué? La Escritura menciona lo contrario. El que quiera servir, el que quiera ser mayor entre vosotros, tiene que servir más. Las cartas de Juan dice, primero pon a los demás antes que tú. ¿Qué es lo que ellos practican? Yo antes que los demás. Es totalmente lo contrario. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Porque eso es algo que sucede mucho el día de hoy. Y muchas personas
han salido del cristianismo, han sido lastimadas por ese tipo de iglesias, en la que los pastores son tiranos, en las que el liderazgo se enseñorea de las personas. ¿Y por qué? Por una ganancia. ¿Con quiénes sí se llevan bien? Con los que les pueden dejar dinero. Con los demás se convierten en sus esclavos. Entonces, dice, yo aborrezco, y lo que espera a nosotros es que también aborrezcamos ese tipo de obras. Y ahora viene la promesa, el que tiene el oído, oiga. Eso quiere decir que no solamente era para la iglesia de Éfeso, sino para todos los que estamos escuchando esto. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, es decir, al que venciere trabajar únicamente en la carne y empezar a trabajar motivado por el amor y las primeras obras, el amor a Cristo, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuándo encontramos este árbol? En Génesis. Estaba inicialmente en el huerto del Edén. Pero ahora nos dice que ¿dónde está? ¿Dónde vuelve a aparecer? En el paraíso de Dios, en la presencia de Dios. ¿Quiere decir que hasta ese momento vamos a ser salvos? No es lo que está describiendo. ¿Qué es lo que sucedió? Por cuanto los hombres tomaron o comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, se puso esta espada para que el hombre no pudiera acercarse y tomar de ese árbol. ¿Por qué? ¿Porque Dios era gacho? No, sino porque en la condición de pecado que ellos habían adquirido, hubiera sido terrible vivir eternamente. Piensa, ayer me estaba yo sintiendo bien mal porque en el viaje ya me dolían las rodillas. Es la primera vez que me duelen las rodillas en la moto, pero dije, oye, ya empecé con los achaques. Y dije, no me quiero imaginar cómo me vería de 100 años o de 200. O sea, imagínate con todos tus achaques que van empeorando, llegar a los 500, 600, o sea, ya estaríamos así todos tirados, así como, pues no sé, algo, como un gusano, algo así, ¿no? Imagínate seguir en esa situación de degrado mental, del corazón, físico, más. O sea, que nos mantuvieran vivos así. ¿No crees que sería terrible que no pudieras morir y seguir siendo degradado en tu físico, en tu intelecto y en tu corazón? ¿Sería una maldición? O sea, en serio, imagínate eso, que te mantuvieran vivo, degradándote por la eternidad. Eso fue lo que evitó Dios, quitando ese árbol. ¿Qué necesitaba? Morir por nuestros pecados, para quitar el acta de decretos que está en nuestra contra. Restaurar y venir por nosotros, ser transformados para poder disfrutar esa eternidad, cuerpos nuevos, corazones nuevas, mentes nuevas. ¿Sale? ¿Qué es lo que está hablando? Que aquel que vuelve a su primer amor, acuérdate, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Cristo y estamos en comunión con Él, esta maldición que estaba sobre nosotros, esa degradación por el pecado, empezamos a sentir cada vez menos sus efectos y podemos caminar en esa libertad con la cual nos ha hecho libres. A eso se refiere. Entonces, llegamos ahora, según yo iba a ver todo el capítulo, pero no. Llegamos a la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir literalmente mirra. Y esta especie aromática en especial necesita ser aplastada para obtener su aroma. Y esto es lo que sucede con la iglesia de Esmirna, que corresponde a la iglesia histórica entre el 100 y el 300, que abarca el periodo de estos 10 emperadores romanos que persiguieron a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Por qué les dice eso? Vamos a ver. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. La iglesia de Esmirna, les digo, corresponde a este periodo de la iglesia, pero también ellos lo estaban experimentando. Era una iglesia que estuvo bajo ataque o persecución. Y aquí sucede algo interesante porque les dice que el diablo va a echar a alguno de ellos en la cárcel para ser probados. Y les dice, y van a tener tribulación. Después de esto dice por 10 días. ¿Y qué les pide? En el caso de Esmirna no hay algo malo que les diga que está en ellos. No les menciona hay algo mal en ustedes. ¿Eso quiere decir que esta persecución es por causa de pecado? No. ¿Pero qué les dice? ¿Sé fiel qué? ¿Qué quiere decir? Que algunos de ellos iban a morir. Algunos de ellos iban a morir. Piensen esto. Es una iglesia cuyo nombre significa mirra, que necesita ser aplastada para obtener ese aroma. Iban a padecer, iban a ser encarcelados, y a algunos de ellos les pide, tienen que llegar al punto de la muerte. Muchos de ellos pudieron orar y decir, Dios, líbranos. Pero Cristo les está diciendo que no va a suceder. Pero te puedo pedir que seas paciente, porque no va a suceder. Esto que ha venido a tu vida no va a ser quitado. ¿Son los únicos que les ha pasado así? No. Pablo tenía una enfermedad, ¿te acuerdas? ¿Y él pidió por ella? ¿Y Dios le dijo, sí, Pablo? No. Y tenemos que ver a la luz de las doctrinas raras que se enseñan en el día de hoy, en el que si tú te llegas a equivocar y dices muerta, ay no, ¿para qué lo dije? Casi tocas madera o echas sal, ¿no? Y en la que si tú confiesas algo sucede, porque Dios es tu genio, esto no tiene que ver con la Escritura, porque hay momentos difíciles que también tienes que entender, no es el pago de tu salvación, sino es el momento en el que a ti te tocó vivir. La persecución primera de los apóstoles lo que produjo es que el evangelio fuera llevado a otros lugares. La muerte de algunos llevó a que otros pudieran ser convencidos. Y muchas veces tus padecimientos no vas a ver el fruto, pero va a tener algún fruto. Ahora, mi esposa y yo hemos estado hablando de este asunto y hasta ya le estamos buscando títulos para las ¿cómo se llama? Conferencia de hombres y mujeres, porque esto es algo que muchos el día de hoy no entendemos. Lo que cuesta seguir a Cristo. Lo que cuesta seguir a Cristo no es un pago por tu boleto de entrada al cielo, sino es lo que tiene que ver con Él. Lo que cuesta ser un matrimonio. Lo que cuesta como joven ser un hijo de Dios. Lo que cuesta tener a un esposo en el ministerio. Lo que cuesta tener una esposa en el ministerio. Lo que cuesta tener hijos en el ministerio. He escuchado de personas que dicen, ay, a mí me gustaría que mi esposa fuera una mujer de fe. ¿Qué va a implicar eso? Y a ver si me cachas la referencia. Que te deje a ti y se vaya con otro hombre. ¿Cómo? Con Cristo. Eso es lo que implica. Que te ame menos a ti que ame más a Cristo. Eso es una mujer piadosa. Yo quiero un hombre de fe. ¿Qué va a implicar? Que te ame menos a ti y que ame más a Cristo. Eso es lo que cuesta. Y esto, en el caso de ellos particularmente, costaba en ese tiempo seguir a Cristo. Hoy tiene un costo particular. En tu vida tiene un costo particular, el cual Dios quiere que pagues. ¿Con eso entras al cielo? No. Simplemente es lo que en el momento cultural, histórico que tú tienes que vivir, es lo que cuesta en el momento familiar. Eso es lo que cuesta. Ellos le dicen durante 10 días. Y significa 10 días. Muchos han dicho es que eran 10 años. Pueden ser 10 años. Muchos lo han como tratado de como acomodar con los 10 emperadores que estuvieron en persecución. Pueden significar los 10 emperadores.
la interpretación que a mí me gusta es la que significa, la que dice la palabra, porque como griegos, así como nosotros decimos, ya casi voy, que puede ser 1 minuto, 5 minutos o 1 hora, para los griegos decir 10 días era eso, un tiempo, no especificado. Y puede ser un día, puede ser 10 días, 10 años o los 10 emperadores. Nosotros podemos ver que estos 10 emperadores persiguieron a la iglesia. Y después de esos 10 emperadores terminó esta persecución desde el gobierno, que apoya mucho la idea de los 10 emperadores. El pastor de esta iglesia, de la iglesia de Esmirna, Policarpo, hay algunos relatos históricos acerca de él, y uno de los relatos cuenta que él fue llevado a juicio y le dijeron: rechaza que Jesucristo es Señor y di que César es Dios. Y los escritos o la historia dice que Policarpo dijo, porque él tenía 65 años para ese momento, y dijo: durante 65 años Dios ha sido fiel conmigo. ¿Cómo podría yo ser infiel el día de hoy? Entonces lo tomaron, lo amarraron a un poste, pusieron leños alrededor de él, y cuando él dice eso, un soldado lo golpeó, porque ya habían prendido la leña, lo golpeó en el hombro, y dicen que la sangre que salió de su hombro apagó el fuego. Y la persona que estaba juzgando le dijo: por favor, di que César es Dios, porque lo conocía. Y lo que Policarpo dice antes de morir: yo no temo a las llamas que pueden consumir el cuerpo. Sin embargo, ustedes deberían de temer a las llamas que consumen el alma para siempre. Y murió ese día, mártir por la fe en Cristo. Esto es lo que para ellos costaba. Jesucristo en el libro, el Espíritu Santo en el libro de Hebreos nos recuerda: ustedes no han sufrido hasta la muerte. Por eso prosigan al blanco, a la meta. Y queridos hermanos, puede ser que el día de hoy, a comparación de Policarpo, sea algo mucho más simple, como dejar el tiempo en el celular. Y que a comparación del sacrificio que él hizo, no se ve nada grande. No aminoro a lo mejor lo que puede ser para ti eso, pero tienes que pagar ese precio. Tenemos también que entender esta situación, que era, de lo que está hablando aquí. Hay muchos que se ponen en conflicto cuando dicen: pero Dios, ¿por qué el hermano puede servir de una manera más simple que yo? Hay ocasiones en las que Dios dice no. Simplemente te dice a ti no. Y tienes que decidir esto. Hace rato decía nuestra hermana Vero, y yo también lo pude experimentar en la semana, que la misma palabra que compartes, que estudias, de repente llega a ser probada. Y entonces dices: Dios, es que era para los hermanos, no era para mí. Y oras y le pides que pase de ti algo, pero recuerdas que Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y tienes que escuchar las palabras de Cristo: sé fiel hasta la muerte, lo que cueste, pero sé fiel. Y el que venciere, dice: yo te daré la corona de vida. ¿Qué es lo que sucedía en esa época? Que a las personas de estatus, de dinero, exitosas en Esmirna, andaban con una coronita, que no era la corona de reyes, sino era la tiara que daban a los vencedores. Y entonces Cristo usa un paralelo aquí: yo te voy a dar una corona, pero de vida, una que no se acaba aquí en la tierra. ¿Qué es lo que está describiendo? Va a valer la pena. Esto va a valer la pena para ti. ¿Por qué? Recuerda, no vas a sufrir estragos en la segunda muerte. Y le está diciendo: aunque el cuerpo aquí se consuma y te maten, va a llegar un momento cuando todos van a ser juzgados. Y vamos a llegar a esto en Apocalipsis capítulo 20, cuando todos los muertos son resucitados. Y dice que es la muerte segunda, cuando son lanzados al infierno. Dice: nadie va a poderte hacer ahí nada, porque yo te estoy justificando, porque tus pecados han sido pagados por mí. Recuerda. Y esto, ¿saben, hermanos? Es el asunto de toda esta carta. Aquellos que sufrían persecución, decirles: al final Cristo gana. Y es recordarles esto:
Todos los padecimientos tienen fruto. Solamente sé paciente. Solamente sé fiel. Va a llegar el momento en el que hoy no entiendes, pero vas a poder entender por qué fue todo esto. Y vas a poder ver la obra completa. Te he contado muchísimas veces esta historia, pero a mí me gusta recordarla. El primer misionero que llegó a Tehuacán, llegó a la plaza de Tehuacán, un misionero, llegó con su familia, llegó con sus hijos, con una bebita, la cual se murió porque pasaron la noche en la plaza porque nadie quiso recibirlos. Y es una historia auténtica. Y personas los vieron y los dejaron ahí. Pero gracias a ese sacrificio que posiblemente él no entendió, su esposa no entendió, es que algunos que tienen familia en Tehuacán, ahorita pienso por ejemplo en nuestro hermano Paco, que es más o menos la zona, el día de hoy se comparte el evangelio ahí. El primer misionero que llegó a Puebla, la primera reunión de la primera iglesia cristiana aquí en Puebla, que fue una iglesia que está en la 5 de Mayo, una capillita chiquita, recibió una puñalada y tuvo que huir de regreso a la Ciudad de México. Uno de los primeros misioneros en Tlaxcala que llegó a Pisaco, iba de San Pablo a Petitlán a Pisaco en caballo para dar el primer mensaje y nunca lo encontraron hasta días después, en una barranca con machetazos. Pero hoy hay una iglesia, dos iglesias, una en Tlaxcala de Calvary y una de Apizaco, y muchas otras iglesias cristianas, por la fe de esos hombres y mujeres, que pagaron el costo que a ellos les tocó pagar. Y el ser aplastados, trajo un olor fragante, que a lo mejor ellos no pudieron ver. Pero acuérdate lo que vimos en Hebreos. Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos van a recibir lo prometido. Y hoy vamos a quedarnos aquí. Me gustaría que pudieras meditar en esto. Posiblemente Dios te está diciendo, sé paciente. O te está diciendo, vuelve a tus primeras obras. O te está diciendo las dos cosas, sé paciente y vuelve a las primeras obras. Tenemos que ver un ejemplo como congregación y en lo personal. Y hacer aquello que a Él le agrada. Vamos a orar, ¿sale? Padre, vamos a ponernos de pie. Te agradezco porque pudimos el día de hoy leer esta palabra. Dios, si como iglesia hemos fallado, si como iglesia hemos pecado abandonando ese amor que teníamos hacia ti y nos hemos acostumbrado a hacer nada de las cosas por experiencia, perdónanos, Dios. Muéstranos en lo personal y como congregación cuáles son las áreas, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, Señor, para volvernos a ti. Padre, que tu Espíritu no se aparte de nosotros, que tu presencia no se aparte de nosotros. Y Dios, que las enfermedades, que las dificultades económicas, matrimoniales, familiares, que han venido a muchos de mis hermanos en la congregación, no les haga perder la paciencia, sino que aún en medio de esto podamos darte gloria como el único Rey soberano sobre nuestras vidas. Amén.